A veces, la vida cambia en un solo momento. Y para Lucía Mendoza, ese momento llegó en una noche de nieve, cuando su sueño de música se desmoronó. No solo perdió su mano derecha, sino que también perdió a sí misma. Si alguna vez te has sentido como si todo se derrumbara a tu alrededor, como si no te quedara nada, acompáñame a conocer la historia de Lucía, una mujer, una artista, que se enfrentó al dolor físico y emocional, para encontrar un nuevo propósito. ¿Será posible que pueda reconstruir su vida y su música? ¿O se rendirá ante la adversidad? Acompáñame a descubrir cómo Lucía encontró su camino de vuelta. Esa noche, la nieve caía sin cesar, cubriendo las frías calles de Ciudad de México. Lucía Mendoza, una de las pianistas más prometedoras de su generación, se encontraba perdida en la tormenta. En su mente, solo había silencio, el mismo silencio que había invadido su vida desde el accidente que le cambió todo. Lucía había estado en el escenario hacía solo unos meses, bajo los reflectores, con los ojos de todos admirándola. Pero ahora, en ese instante helado, su vida era solo sombras y frío. Se detuvo, mirando sus pies descalzos, sintiendo el frío penetrar cada hueso de su cuerpo. Pero lo que más le dolía era la sensación de haber perdido todo lo que alguna vez fue. En un giro cruel del destino, su carrera, su pasión, su esencia, se desvanecieron en un accidente que destruyó su mano derecha. Lo que una vez fue un futuro brillante, lleno de conciertos y aplausos, ahora solo era un recuerdo lejano. Y mientras caminaba sola, con el alma rota y la mente nublada, un hombre se acercó, Gabriel, un extraño. Pero su voz, tranquila y firme, ofrecía un consuelo que Lucía no esperaba. Te llevaré a un lugar seguro. No puedes quedarte aquí, le dijo Gabriel, mientras la nieve seguía cayendo a su alrededor, como un manto de desolación. Lucía, en su estado de desesperación, no sabía si este hombre era una salvación o una alucinación provocada por el frío. Pero lo siguió, sin preguntas, a medida que la tormenta se intensificaba. Gabriel la llevó a un lugar cálido, un refugio temporal en el lujoso Hotel Herrera, un lugar que le resultaba familiar, pero también lejano, lleno de recuerdos que nunca quiso revivir. Allí, en ese espacio lleno de elegancia y recuerdos de su pasado, Lucía se enfrentaría a lo que había perdido: su música, su pasión, y la identidad que había perdido en el accidente. ¿Te gusta la música?, le preguntó Gabriel, mientras ella observaba un piano de cola en el centro del lobby. Era el mismo piano donde había tocado la última vez, antes de que su mundo se derrumbara. Lucía miró el piano, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia. Solía tocar, respondió ella, con la voz quebrada. Lucía Mendoza había llegado al pico de su carrera. A los 28 años, su nombre resonaba en los círculos más exclusivos del mundo de la música clásica. Las luces del escenario iluminaban su rostro. Los aplausos del público le daban la bienvenida como a una estrella. Había trabajado toda su vida para este momento. Sus dedos se movían con la fluidez de un río, tocando el piano como si fuera la misma esencia del alma. Cada acorde que tocaba era como un susurro de su corazón, una promesa de grandeza aún mayor. Esa noche, el auditorio estaba lleno, el lugar estaba a sus pies. Pero la oscuridad estaba acechando, invisible, aguardando su momento. Lucía nunca imaginó que todo lo que había logrado, todo lo que había soñado, estaba a punto de desmoronarse en un segundo. Era una noche de diciembre. La ciudad estaba cubierta por un manto gris, pero nada parecía interrumpir su felicidad. La orquesta, con su director frente a ella, estaba lista para interpretar la pieza maestra. Lucía estaba lista.
La emoción la envolvía mientras sus dedos se preparaban para tocar las primeras notas, pero algo en su interior, algo que no podía controlar, la hizo titubear por un instante. Esa fracción de segundo de duda fue suficiente. El accidente ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Un semáforo en rojo que nunca se detuvo. Una figura que atravesó la calle. Y luego, el dolor, un crujido seco, el sonido de una vida rota. La música se apagó. El piano dejó de sonar en su cabeza. Y el mundo en el que vivía se detuvo por completo. Se despertó en un hospital, rodeada de máquinas, con su mano derecha vendada y su cuerpo debilitado. Lo primero que pensó fue que había perdido todo. El dolor era insoportable. Pero lo que más le dolía era el silencio. El piano, ese instrumento que siempre había sido su refugio, ahora le resultaba ajeno, casi insoportable. El dolor físico era solo el principio de su caída. Lo que siguió fue aún más devastador. La pérdida de su identidad. De su propósito. ¿Qué me queda ahora?, se preguntó una y otra vez, mientras las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. El dolor de perder su carrera, su razón de vivir, se transformó en una tormenta en su alma. Sus sueños se desvanecían como niebla en el aire, llevándose consigo todo lo que había trabajado para lograr. Y lo peor de todo, el miedo. El miedo de no ser capaz de encontrar un camino de regreso. Los días en el hospital pasaron lentamente, pero su mente no podía descansar. Cada vez que intentaba mover la mano, sentía que algo en su interior se rompía un poco más. Se veía a sí misma en el espejo, y la mujer que miraba parecía una extraña. Ya no era la prometedora pianista. Ya no era la Lucía llena de vida y ambición. Se sentía vacía, como una sombra que había sido arrancada de su propio cuerpo. Los médicos fueron claros. Su mano nunca volvería a ser la misma. El daño era permanente, y con eso, su carrera como pianista clásica se había ido para siempre. A veces se preguntaba si aún valía la pena seguir adelante. La música, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en una prisión de recuerdos dolorosos. Pero lo peor de todo no era el dolor físico. Era la sensación de estar atrapada en un cuerpo que ya no podía cumplir su propósito. Era la soledad de verse a sí misma como una persona rota. Sin esperanza, sin futuro, en ese abismo de desesperación. Lo único que Lucía podía hacer era recordar su última actuación. Recordar cómo el público había aplaudido con fuerza. Cómo ella había tocado con todo su ser, creyendo que ese era solo el comienzo. Pero ahora, todo parecía una mentira. Todo lo que había sido. ¿Realmente importaba? Lucía Mendoza despertó en una habitación de hospital. La luz fría de la mañana entraba por la ventana, pero su mente seguía atrapada en la oscuridad. El accidente había sido un golpe fatal. No solo para su cuerpo, sino para su identidad. La mujer que había brillado en los escenarios ahora era solo una sombra de sí misma. Con la mano derecha inmovilizada, sin poder ejecutar los acordes que una vez le fluyeron con facilidad. Los primeros días fueron los peores. Los médicos le dijeron que nunca volvería a tocar como antes. Pero lo que realmente le dolía era la idea de que, quizás, nunca volvería a ser ella misma. La música, su vida, se desvanecieron de sus manos. El piano, que antes era su refugio, ahora la miraba desde la distancia como un recordatorio constante de lo que había perdido. El dolor físico se mezclaba con una tristeza profunda. ¿Quién soy ahora?, pensaba mientras miraba la ventana, viendo el mundo seguir su curso sin ella. Lo peor no era el dolor de la mano, sino el vacío que sentía por dentro. Había perdido más que su habilidad para tocar. Había perdido su propósito. Pero dentro de esa tormenta emocional, algo comenzó a cambiar. Fue un proceso lento,
casi imperceptible al principio, cada vez que la desesperación la abrumaba. Lucía se encontraba tocando con su mano izquierda, de manera torpe. Las melodías que alguna vez dominaron sus dedos no eran perfectas, pero por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella se despertaba. La música volvió a ser su refugio, aunque de una manera distinta. No importaba si ya no podía tocar como antes. Lo importante era el sentimiento que la música le devolvía. Poco a poco, Lucía comenzó a aceptar sus limitaciones. Se dio cuenta de que la perfección técnica ya no era lo más importante. Lo que realmente importaba era lo que sentía al tocar. La emoción cruda que salía de su interior. A medida que sus manos tocaban las teclas. Los recuerdos de los escenarios, de los aplausos, se desvanecían. Lo único que quedaba era el sonido puro de la música, que la conectaba con su ser más profundo. Pero aún con esta nueva perspectiva, los miedos la perseguían, la inseguridad, el temor a ser vista como una pianista rota, la idea de que su carrera ya había terminado. Estos pensamientos la acosaban constantemente. ¿Podría realmente volver a tocar en público? ¿El mundo la aceptaría como una artista incompleta? La tormenta no cesaba. La nieve cubría la ciudad de una manera que Lucía nunca había visto antes. Cada copo caía como si fuera un recordatorio del frío que invadía su alma. Un frío tan profundo que parecía no tener fin. Con los pies descalzos, caminaba sin rumbo por las calles desiertas. Su corazón pesado con el peso de una vida rota. Cada paso que daba la alejaba más de la mujer exitosa que había sido. Y se acercaba más a una figura vacía, desconectada, perdida en su dolor. En esos momentos de desesperación, Lucía no pensaba en nada más que en escapar de sí misma. De la vida que ya no reconocía. El silencio de la noche se mezclaba con el crujir de la nieve bajo sus pies, creando una atmósfera tan solitaria que parecía que el mundo la había olvidado. Sin su música, sin su pasión, Lucía no sabía quién era. La Lucía que había tocado en escenarios internacionales. La que había recibido premios y ovaciones. Ya no existía. Fue entonces cuando lo vio. Gabriel. Su figura apareció de repente en la oscuridad. Como un ángel perdido en la tormenta. No dijo nada al principio. Solo se acercó. Su presencia cálida contrastando con el aire helado que la rodeaba. Lucía, por un instante, pensó que estaba viendo una alucinación. Su mente, atrapada en el caos de emociones, no podía procesar que un extraño se acercara a ella en medio de la tormenta. Pero él estaba allí, y su mirada, llena de preocupación genuina, la sacó de su burbuja de desesperación. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel con una voz suave pero firme, como si no aceptara un no por respuesta. Lucía no podía hablar. Las palabras se ahogaban en su garganta. ¿Cómo podría decirle a este hombre que su vida se había desmoronado? ¿Cómo podría pedirle ayuda cuando ni ella misma sabía cómo salir de su propio abismo? Te voy a llevar a un lugar seguro, continuó él, como si lo hubiera decidido en ese instante. No puedes quedarte aquí. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, lo miró. No sabía si podía confiar en él. ¿Quién era este hombre? Un extraño que apareció de la nada, ofreciendo algo que no podía comprender. Pero, en ese momento, no tenía a nadie más. Nadie más le había ofrecido una mano tendida. Nadie más había hecho un esfuerzo por verla, por ayudarla. Todos los demás, incluso sus amigos más cercanos, la habían dejado atrás, sin entender la magnitud de lo que había perdido. Lo que Gabriel no sabía era que Lucía no solo estaba perdiendo su habilidad para tocar piano, sino que también estaba perdiendo su sentido de ser, su identidad. El piano había sido su vida. Cada nota era un pedazo de ella misma. Cada acorde un suspiro del alma. Sin eso, ¿quién era?
¿Qué quedaba de ella? Gabriel la ayudó a levantarse. Su mano era firme, pero su toque era suave, como si supiera que Lucía estaba más rota de lo que podía ver. Con cada paso que daban hacia el auto estacionado a lo lejos, Lucía sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo, porque no sabía a dónde la llevaba. No sabía quién era él ni qué quería. Pero también alivio, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien la estaba ayudando. Alguien la estaba mirando como un ser humano, no como una artista caída o una fracasada. El coche de Gabriel era lujoso. Un sedán negro que contrastaba con la suciedad de la ciudad y la pobreza que Lucía había estado enfrentando. Cuando entró en el auto, algo dentro de ella se tensó. ¿Dónde la estaba llevando? ¿Por qué la estaba ayudando? Nadie en su vida había hecho algo así por ella. Al menos no sin pedir algo a cambio. ¿A dónde me llevas?, preguntó, su voz temblorosa. Al Hotel Herrera, respondió Gabriel. Mi familia es dueña. Te prometo que estarás segura allí. El nombre del hotel la sorprendió. El Hotel Herrera, ese mismo hotel donde, años atrás, Lucía había dado su última actuación en un concierto benéfico. Ese mismo piano. Ese mismo lugar donde todo parecía perfecto. Donde la música llenaba el aire y el mundo parecía estar a sus pies. Pero esa noche, todo se desmoronó. El accidente, la pérdida, la desaparición de la mujer que una vez fue una promesa en el mundo de la música. ¿Lo conoces?, preguntó Gabriel, al notar la expresión en su rostro. Lucía asintió lentamente, sin poder articular una palabra. Sí, murmuró, el del centro, pero en su interior, su corazón latía fuerte, no solo por el lugar que la traía de vuelta a esos recuerdos, sino por la sensación de que quizás, tal vez, este encuentro no era una coincidencia. Algo en ella sentía que Gabriel no solo la estaba ayudando por compasión. Había algo más. El trayecto fue largo, pero el silencio entre ellos lo hizo aún más denso. Lucía no sabía qué decir. La nieve seguía cayendo, y las luces del coche iluminaban la ciudad desierta, como si el mundo hubiera quedado en pausa, esperando que Lucía tomara una decisión sobre su vida, sobre lo que vendría a continuación. El Hotel Herrera, con su elegante arquitectura y su ambiente cálido, se convirtió en un refugio para Lucía en más de un sentido. Cada rincón del hotel le traía recuerdos de lo que había perdido. Y sin embargo, también le ofrecía una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. A pesar de las amabilidades de Gabriel, la verdadera batalla de Lucía aún se libraba en su interior. Estaba a salvo, sí, pero lo que más necesitaba no era solo un techo bajo el cual refugiarse. Lo que realmente necesitaba era encontrar su propósito de nuevo. Las noches en el hotel se convirtieron en su espacio de reflexión, donde las preguntas sobre su vida anterior la acosaban. ¿Qué quedaba de la mujer que había sido? ¿Qué sentido tenía seguir adelante si no podía tocar de nuevo como antes? Y aunque el piano en el lobby parecía un consuelo, Lucía aún no se atrevía a acercarse. Cada vez que sus ojos se posaban en ese instrumento, el recuerdo de su accidente la golpeaba como una ola imparable. Esa mano derecha que había sido su mayor herramienta de expresión ya no respondía como antes. Era un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Pero una noche, cuando las luces del lobby se apagaron y el hotel parecía estar en silencio, Lucía no pudo evitar caminar hacia el piano. Su mano izquierda, aún ágil, acarició las teclas con suavidad. Las notas eran torpes, pero había algo en ellas que resonaba profundamente dentro de ella. No era la perfección lo que buscaba. Era la conexión con algo más grande que ella misma. La música ya no era una carrera, ni una expectativa de gloria. Era un refugio, una forma de comunicarse con su alma.
que aún seguía gritando por ser escuchada. Al principio, las notas que salían de su mano izquierda eran suaves, casi tímidas, pero con cada acorde, la tensión en su pecho se aliviaba un poco más. Lucía se dio cuenta de algo crucial. No necesitaba ser perfecta. No necesitaba recuperar lo que había perdido. Lo que necesitaba era encontrar un nuevo camino dentro de sí misma. Uno que le permitiera seguir siendo fiel a su pasión sin la carga de la perfección. Su mano derecha no volvería a ser la misma, pero su alma seguía siendo la misma. Sin embargo, a medida que la música fluía, las dudas seguían acechando en su mente. Cada vez que tocaba, el miedo de no ser suficiente la invadía. ¿Estaba jugando solo porque ya no tenía nada más en lo que aferrarse? ¿O había algo más profundo? ¿Algo que podía recuperar en este nuevo viaje? Una tarde, después de una de esas sesiones solitarias en el piano, Gabriel la encontró allí, como tantas otras veces, tocando en la oscuridad. El sonido de la melodía, aunque incompleta, era profundamente emotivo. No era una ejecución perfecta, pero era real. Era una Lucía diferente. Una Lucía que no se escondía detrás de la perfección técnica, sino que se exponía tal como era. Vulnerable, rota, pero hermosa en su dolor. Gabriel se acercó sin interrumpirla. Simplemente la observó, respetando el espacio que ella necesitaba. Cuando la música se detuvo, Lucía lo miró, y por primera vez, se dio cuenta de que no necesitaba disculparse. No necesitaba esconderse más. La música, aunque incompleta, era su verdad. ¿Te gustaría volver a tocar para la gente?, preguntó Gabriel, con una suavidad que la sorprendió. Lucía se quedó en silencio, sus ojos vacíos al principio, pero luego, lentamente, una chispa de algo comenzó a iluminar su mirada. No era miedo lo que sentía, sino una incertidumbre profunda. La idea de volver a estar en un escenario, de volver a enfrentarse a los ojos del público, la aterraba, pero al mismo tiempo, había algo dentro de ella que le decía que tenía que intentarlo. El miedo nunca desaparecería. Pero quizás ese miedo era lo que la empujaría a encontrar su verdadero propósito. ¿Lo harías?, insistió Gabriel, sin presionar, solo ofreciendo una oportunidad. Lucía miró el piano una vez más, sus dedos temblando ligeramente mientras pensaba en la posibilidad. Tal vez no podía volver a ser la mujer que había sido, pero eso no significaba que tuviera que abandonar la música. Quizás, en este nuevo camino, podría redescubrir lo que realmente amaba de ella. No la perfección. No el éxito, sino la capacidad de tocar desde el corazón. El día del concierto llegó de manera inesperada. Como todo en la vida de Lucía desde el accidente. Habían pasado semanas desde que aceptó la invitación de Gabriel para presentarse de nuevo. Pero la idea de subirse a un escenario, frente a una audiencia, todavía le llenaba de temor. No estaba segura de lo que había cambiado dentro de ella. Si su música aún tendría el mismo poder que una vez tuvo. Pero algo en su interior le decía que debía intentarlo. Quizás no sería perfecta, pero la verdadera perfección ya no la buscaba. El Hotel Herrera estaba repleto de gente esa noche. La gala estaba organizada para conmemorar el 50 aniversario del hotel. Y entre los invitados se encontraban algunos de los nombres más importantes del mundo artístico y cultural. Sin embargo, en medio de todo ese lujo, Lucía no podía dejar de sentirse pequeña, como una sombra caminando entre luces brillantes. El piano de cola estaba colocado en el centro del escenario, iluminado por un foco que parecía querer abrazarlo. Lucía se encontró de pie frente a él, viendo las teclas blancas y negras que alguna vez conoció como una extensión de sí misma. Pero ahora, al mirarlas, lo que sentía no era confianza ni emoción.
sino una mezcla abrumadora de ansiedad y duda. ¿Sería suficiente lo que había practicado? ¿Podría soportar el peso de los ojos que la observaban, esperando la perfección de antaño? El murmullo del público se desvaneció en cuanto Lucía se acercó al piano. El momento de la verdad había llegado. Se sentó lentamente, sin dejar de sentir el peso de su mano derecha, la que nunca volvería a moverse con la misma agilidad. Sus dedos, aunque ya no tan ágiles, se posaron sobre las teclas. Cerró los ojos por un segundo, como para reunir toda la fuerza que había guardado en lo más profundo de su ser. Cuando las primeras notas salieron de sus manos, suaves y vacilantes, el miedo la invadió. Eran solo ecos de lo que había sido, una sombra de su antigua habilidad. Pero entonces, en medio del sonido imperfecto, algo ocurrió. La música dejó de ser solo técnica. Se transformó en una expresión pura de lo que sentía. Cada nota parecía contar una historia. Cada acorde una batalla. Cada pausa un suspiro de alivio. Lucía no estaba buscando impresionar a nadie. Estaba tocando para sí misma. Para su alma rota que finalmente comenzaba a sanar. A medida que las notas llenaban la sala, su corazón comenzó a latir con fuerza. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación que no había experimentado en mucho tiempo: la paz. Ya no estaba luchando contra la perfección ni contra el juicio de los demás. Estaba tocando porque necesitaba hacerlo. Porque la música, aunque incompleta, seguía siendo su lenguaje, una forma de encontrar su propio camino de regreso, de redescubrir lo que había perdido. El público, que al principio escuchaba en silencio, comenzó a reaccionar. Sus ojos se abrieron con asombro. Y la atmósfera de la sala cambió. Ya no era solo un concierto. Era un acto de redención. Un renacer para Lucía, quien estaba tocando con una vulnerabilidad tan cruda que todos podían sentirla. La pieza no era perfecta, pero esa imperfección la hacía humana. Real, y esa era la belleza de la música que estaba creando. Cuando terminó, el silencio que siguió fue profundo. Nadie se atrevió a aplaudir de inmediato. Fue como si todos estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Lucía levantó la vista y vio a Gabriel entre la multitud. Su expresión cargada de emoción. Él sabía lo que había costado llegar a ese momento. Sabía que ella había vuelto a tocar no solo para el público, sino para sí misma, para sanar. Finalmente, el silencio se rompió con un estallido de aplausos. No solo por la belleza de la música, sino por la fuerza que Lucía había mostrado al enfrentarse a sus miedos, al aceptar sus limitaciones y, aún así, ofrecer algo genuino y hermoso al mundo. Fue un aplauso de admiración, pero también de reconocimiento. Lucía no era la misma pianista que había sido antes del accidente. Había cambiado, pero lo había hecho a su manera, en sus propios términos. Con una sonrisa tímida, Lucía se levantó y hizo una reverencia. No estaba buscando la aprobación del público. Ella ya había encontrado algo mucho más importante: su propia redención.